La esposa dijo, ¿no te gusta el matrimonio abierto? Simplemente vete. Sonreí. Bien, pero tu hermana quiere irse conmigo. La esposa, sorprendida, dijo, no puedes hacerme esto. Quita tu mano de mi esposa. Ni siquiera recuerdo haber decidido decirlo. Las palabras simplemente salieron disparadas de mí, agudas y lo suficientemente fuertes como para interrumpir la música de jazz y atraer la mirada de todos en la habitación directamente hacia nosotros. El tipo, un hombre delgado con una camisa de lino azul que no reconocí, tenía su brazo casualmente rodeando la cintura de Melissa. No era un abrazo amistoso de lado. No, esto era bajo, posesivo, como si tuvieran confianza. Demasiada confianza. Melissa se quedó helada por una fracción de segundo, luego se giró ligeramente hacia mí con una sonrisa como si estuviera divertida. Como si esto fuera gracioso. Él finalmente la soltó y dio un paso atrás. Oye, tranquilo, dijo el tipo. Manos arriba. No quise hacer daño. Solo estaba saludando. No se saluda así a la esposa de otro hombre, espeté. Mi voz todavía no gritaba, pero se hacía oír. En algún lugar detrás de mí, una copa de vino tintineó en el mostrador. Los invitados estaban en silencio ahora, paralizados a media conversación, a medio bocado. El olor a ajo asado y a pino flotaba denso en el aire. La sonrisa de Melissa apenas se movió. Jack, dijo ella con ligereza. No montes una escena. Me volví hacia ella, esforzándome por mantener mi voz firme. ¿Quién es él? Es un amigo, respondió ella con un encogimiento de hombros, su tono casi burlón. De mi antiguo grupo de yoga. Relájate. Un amigo que te agarra la cintura como si estuviera comprobando si has perdido peso. Jack, siseó ella ahora, la irritación brillando en su rostro. ¿Podemos no hacer esto delante de todo el mundo? No, de hecho, dije, acercándome al tipo. Puedes irte ahora. Él miró a Melissa, luego me miró a mí y soltó una pequeña risa seca. Fue entonces cuando mi mano aterrizó en su hombro y lo empujé directamente a través de las puertas abiertas del patio. Tropezó en el césped con un gruñido, derribando una linterna decorativa en su caída. Hubo jadeos por todas partes. Pude oír a alguien murmurar «Santo cielo», detrás de mí. Melissa se acercó furiosa, con los ojos desorbitados, la voz baja pero afilada. ¿Estás loco? Ignoré a los invitados. No me importaban los vecinos ni la asociación de propietarios ni los rumores que circularían por la manzana. La miré como si ni siquiera la reconociera. ¿Dejas que un extraño te toque así? ¿En nuestra casa, durante nuestra fiesta? Melissa se cruzó de brazos y me miró fijamente. No es un extraño para mí. Oh, qué reconfortante, me burlé. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan ustedes dos siendo lo que sea que es esto? Su tono se volvió gélido. Estás siendo ridículo. Tomé 2 copas de vino. No fue nada. Negué con la cabeza. No te apartaste. Sonreíste. Quizás me gusta la atención, dijo ella lo suficientemente alto como para que toda la habitación lo oyera. Dios sabe que alguien debería dármela. Un silencio atónito cubrió la habitación. Incluso el tipo que eché fuera no intentó volver a entrar. Simplemente se quedó allí, bajo las luces de guirnalda, frotándose el codo y pareciendo perdido. Miré a nuestros amigos, nuestros supuestos amigos, de pie en grupos con las bebidas a medio camino de sus bocas, fingiendo no mirar, pero lo hacían. Todos ellos. Cada uno de ellos había oído eso. Melissa no se inmutó. Ahí está. ¿Contento? Todo el mundo ha oído tu pequeño berrinche. ¿Y ahora qué? Parpadeé, con el pecho oprimido, como si todo el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. Sabía que algo no estaba bien entre nosotros desde hacía un tiempo. Pero este golpe bajo en público, nunca lo vi venir. Pasó a mi lado como si no acabara de hacer añicos la última ilusión del matrimonio que habíamos construido. Me quedé allí un instante más, con los hombros tensos, los puños apretados. La gente empezó a moverse de nuevo. Murmullos suaves,
toses incómodas, el raspado de una silla. ¿Alguien susurró? Deberíamos irnos. Sí, probablemente. Pero yo simplemente me quedé allí, mirando hacia la noche, preguntándome cómo la mujer con la que me casé se había convertido en alguien que ya ni siquiera reconocía. Y eso fue solo el principio. La mañana después de esa fiesta en casa se sintió como caminar entre los escombros de una tormenta que aún no había terminado de destrozarlo todo. Me senté en el borde del desayunador, mirando fijamente una taza de cerámica de la que ni siquiera estaba bebiendo. Mis palmas descansaban sobre la superficie fría de la mesa, firmes, silenciosas. Pero por dentro, todo estaba resquebrajado y zumbando. Melissa estaba de pie en el mostrador, de espaldas, sirviendo café como si nada hubiera pasado la noche anterior. Sin disculpas flojas. Sin un lo siento por la escena. Solo 2 tazas, crema, una cucharadita, tintineos y un silencio casual. ¿De verdad vas a fingir que lo de anoche fue normal? Pregunté, rompiendo finalmente el silencio. Ella se giró a medias, lo suficiente para que pudiera ver sus ojos cansados. ¿Qué quieres que diga, Jack? Quiero que digas quién era ese tipo. Ya te lo dije, dijo mientras servía café en mi taza. Se llama Daniel. Es un viejo amigo. La observé, viendo cómo se movía, tranquila, sin prisas, con su bata ceñida a la cintura, el pelo recogido en un moño como si fuera solo otra mañana de domingo lenta. No las secuelas de un matrimonio que se resquebrajaba por la mitad. Los viejos amigos no se envuelven en la cintura de las mujeres casadas, murmuré. Melissa suspiró y se apoyó en el mostrador, llevando su taza a los labios. Lo estás exagerando. Tenía su mano sobre ti como si fueras de su propiedad. Era un abrazo, dijo ella rotundamente. No era un abrazo. Ella rodó los ojos y soltó una risa que sonó demasiado frágil para ser real. Está bien, fue un abrazo de borracho. ¿Contento ahora? No, dije. No lo estoy. Su tono cambió, ahora ligero y burlón, como si pudiera salir del paso con una broma. Deberías haber tomado unas cuantas copas más. Relajarte. Quizás no habrías lanzado a nuestro invitado al jardín como un personaje de película mala. No me reí, no parpadeé. Y quizás tú no me habrías humillado delante de medio vecindario si no te sintieras tan cómoda cruzando los límites. La sonrisa de Melissa vaciló, solo una grieta, pero suficiente para que yo viera detrás de ella. Se dio la vuelta de nuevo, jugueteando con la crema. Jack estaba achispada. Me dejé llevar, pero no significó nada. ¿Dijiste algo más anoche? Dije algo que no se me pasó por alto. Ella vaciló. ¿De qué estás hablando? Dijiste que quizás te gusta la atención. Mi voz era tranquila pero baja. Firme. ¿Lo decías en serio? Dejó la crema en la mesa con demasiada fuerza. Estás tergiversando las cosas. No, finalmente estoy escuchando las cosas como son. Melissa exhaló lentamente y se acercó, colocando mi café frente a mí como una ofrenda de paz. Bebe eso, dijo suavemente. Y deja de actuar como si todo nuestro matrimonio hubiera explotado por un abrazo. No toqué la taza. Eso no fue un abrazo, Melissa. Fue la verdad saliendo a la luz. No respondió. En cambio, sacó una silla frente a mí y se sentó, cruzando las piernas. Sabes que soy una persona sociable, Jack. Hablo. Toco. Así soy yo. Siempre lo he sido. Lo sabes. No se trata de eso, y lo sabes. Entonces, ¿de qué se trata? Desafió, encontrando mis ojos ahora. ¿De verdad crees que te estoy engañando? No respondí de inmediato. No tenía pruebas, pero tenía un instinto. Y un instinto era suficiente para inquietarme más de lo que quería admitir. ¿Quieres saber lo que pienso? Dije. Pienso que ese hombre no pareció sorprendido cuando te llamé mi esposa. Su mandíbula se tensó solo por un segundo. Estás leyendo demasiado en esto. Entonces deja de darme razones para leer entre líneas. Se levantó de nuevo, tomó su taza y caminó hacia el pasillo.
No voy a seguir con esto todo el día, Jack. Si vas a estar de mal humor y a jugar al detective, hazlo sin arrastrarme a un viaje de culpa. La vi desaparecer por el pasillo, cada uno de sus pasos tranquilo y casual como si nada en su mundo hubiera cambiado, pero el mío lo había hecho por completo. Y en esa cocina silenciosa, con un café que no bebería y el olor a crema de vainilla en el aire, me quedé sentado preguntándome cuándo la persona con la que me casé se convirtió en una extraña que no podía mirarme a los ojos. Esa tarde, necesitaba aire. No solo oxígeno, sino espacio, distancia de la casa, del aroma a crema de vainilla que todavía se aferraba a mi camisa, del eco de la voz de Melissa cuando dijo, «Lo estás exagerando». Le envié un mensaje a Chris, «¿Estás por ahí?». Respondió 2 minutos después, «Siempre». «¿Conduces tú o te recojo?». Nos encontramos en Murphy's, un lugar discreto en las afueras del centro de Austin donde las luces siempre están tenues y nadie hace preguntas. Cabinas con vinilo agrietado. Un camarero que no sonríe a menos que le dejes el doble de propina. Justo el tipo de lugar al que vas cuando tu vida se está desmoronando y no quieres explicárselo a nadie más que a la única persona que ya lo sabe. Chris ya estaba en la barra bebiendo unas Shine y mirando su teléfono cuando entré. Levantó la vista, no de inmediato. «Parece que dormiste dentro de una licuadora». «Así me siento», murmuré, sacando el taburete a su lado. «¿Una cerveza también?». Él enarcó una ceja. «¿Tan malo fue?». No respondí. Solo miré al frente mientras el camarero nos deslizaba 2 botellas frías. Me bebí la mitad de la mía antes de hablar. Abrazó a otro hombre en nuestra casa durante nuestra fiesta. Tenía la mano en su cintura como si compartieran una hipoteca. Chris inclinó la cabeza lentamente. «¿Y tú lo lanzaste al jardín?». ¿Se lo merecía? Ni siquiera se inmutó cuando la llamé mi esposa. Chris soltó una risa seca y se echó hacia atrás. «Un clásico». Le pregunté sobre ello esta mañana. Dijo que no significaba nada. Afirmó que estaba borracha. «Está mintiendo». Me volví hacia él, con la mandíbula apretada. «Ni siquiera has oído toda la historia». «No lo necesito, Jack. Te conozco desde que éramos niños. Tú no eres celoso ni dramático. Si te afectó, es porque fue real». Tragué saliva, la cerveza bajaba amarga. Chris continuó, ahora más bajo. «Una buena mujer no coquetea en una fiesta contigo de pie a 3 metros de distancia. Una buena mujer no humilla a su marido delante de sus amigos». Dijo que no significaba nada. «Siempre lo dicen», murmuró, mirando su vaso. «Pero esto es lo que sé. Nada simplemente sucede. No ese tipo de toque, no ese tipo de silencio después. Y desde luego, no ese tipo de actitud». A la mañana siguiente, me froté las sienes, el peso de todo volviendo a sentarse. Sigo intentando convencerme de que no es lo que parece. Chris se inclinó hacia adelante, con voz baja. «¿Qué crees tú?». No hablé. La respuesta ya estaba en el fondo de mi estómago, pesada como una piedra. «No sé qué esconde», dije finalmente. «Pero sé que no es la mujer que yo creía que era». Chris asintió lentamente. «Entonces no te quedes esperando a que vuelva a convertirse en alguien que nunca fue». Lo miré, cansado. «¿Qué harías tú?». No dudó. «Le daría una oportunidad». «Una». «Déjaselo claro. Que demuestre quién es. Si falla, vete». Terminé el resto de mi cerveza de un largo trago y me senté derecho. «Sí, una última oportunidad». Chris levantó su botella. «Por la verdad, por muy fea que sea». Chocamos las botellas y miré hacia la calle a través de la ventana del bar. El día todavía era brillante, pero por primera vez en mucho tiempo, no esperaba el sol. Me estaba preparando para lo que viniera después. Cuando volví a casa esa noche, el sol se estaba poniendo, pintando las paredes de nuestra sala de estar con una cálida luz dorada que se sentía demasiado pacífica para lo que había venido a decir. Melissa estaba acurrucada en el sofá con una manta, mirando su teléfono como si nada hubiera cambiado, como si la fiesta, la confrontación, el silencio entre nosotros, nada de eso tuviera peso. Levantó la vista brevemente cuando entré.
Hola, dijo. ¿Casual? ¿Demasiado casual? ¿Podemos hablar? Estiró un poco las piernas, claramente sin prisa. Claro. ¿Vas a lanzar a alguien más por la ventana o solo a sermonearme esta vez? No sonreí. Ni siquiera parpadeé. Tomé el sillón frente a ella y me incliné hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Hablo en serio, Melissa. Necesito que me escuches. Ella suspiró y dejó su teléfono con un golpe dramático. Está bien, Jack. Te escucho. Respiré hondo. Esto, lo que sea que ha estado pasando entre nosotros, no está funcionando y ya no voy a fingir más. Es por Daniel otra vez. Dijo, su voz elevándose ligeramente. ¿Por qué te lo dije? No, la interrumpí con firmeza. Esto no es solo por él. ¿Es por el respeto, o la falta de él? Sus ojos se entrecerraron. Así que ahora soy irrespetuosa. Estoy diciendo, dije lenta, deliberadamente, que una mujer casada no actúa como si estuviera soltera. Ni en una fiesta, ni en su propia casa, ni delante de su marido. Melissa se enderezó, su rostro se tensó. Actúas como si lo hubiera besado, como si estuviera saliendo a escondidas con otros hombres. Fue un momento. ¿Eso es todo? No, dije de nuevo. Un momento es un desliz. Esto fue un patrón. No solo cruzaste una línea. La borraste y luego te burlaste de mí por preocuparme. Ella se mofó. Oh, así que ahora soy la villana porque no ruego perdón después de un abrazo inofensivo. No respondí de inmediato. Solo la miré. No me estás escuchando, dije finalmente. Te estoy dando una oportunidad más. Una. Si quieres que este matrimonio sobreviva, entonces demuéstralo. A partir de este momento. Su expresión cambió. Sorpresa, quizás ofensa, pero definitivamente no remordimiento. ¿Y qué? ¿Ahora me estás dando ultimátums? No, respondí en voz baja. Te estoy dando una elección. ¿Y qué pasa si no quiero saltar por aros solo para demostrar que te quiero, Jack? Me levanté lentamente. Entonces ya has tomado tu decisión. Se recostó, con los brazos cruzados con fuerza. ¿Crees que eres la víctima en todo esto? ¿Crees que eres perfecto? No, dije sin dudar. Pero no soy yo quien está faltando el respeto a nuestros votos. El silencio se extendió entre nosotros, denso y amargo. Melissa agarró su teléfono de nuevo, navegando por él con forzada indiferencia. Bien, una oportunidad, ¿eh? Veremos qué significa eso. Ya sé lo que significa, dije, alejándome. Significa que finalmente he dejado de vivir en la negación. Salí de la habitación sin mirar atrás. Y por una vez, no me sentí como el que se quedaba atrás. Una semana. Eso es lo que duró su promesa. 7 días de sonrisas forzadas, horarios organizados y Melissa fingiendo que de repente había recordado cómo ser la esposa de alguien. Cocinó la cena 2 veces, me llamó cariño una vez, como si fuera 2017, e incluso hizo la cama una mañana como si estuviera ensayando un papel que nunca quiso. Pero al 8º día, se había ido a las 9. Sin nota, sin explicación. Sin un oye, Jack, voy a salir. Solo perfume en el pasillo y el sonido distante de tacones de aguja bajando nuestros escalones de la entrada. Ya ni siquiera preguntaba. La primera noche, volvió a llegar tarde. Todavía estaba en el sofá cuando oí el clic de la cerradura alrededor de las 3:12 de la madrugada. No me moví, solo miré la pantalla negra del televisor, mi reflejo débil en el cristal como un hombre esperando a un fantasma. Ella entró, con los tacones en una mano, el maquillaje corrido en las comisuras de los ojos. Se quedó helada cuando me vio todavía despierto. Oh, dijo, tan casual como siempre. ¿Estás despierto? No respondí, solo asentí una vez y apagué la lámpara a mi lado. La segunda noche, lo mismo, esta vez más cerca de las 4. Intentó tomarlo a la ligera. Dijo que había ido a bailar con las chicas del trabajo. Su voz era alegre,
pero sus ojos se movían nerviosamente. No tienes que esperarme despierto, ¿sabes? Dijo, desabrochándose las botas. No lo hice, dije rotundamente. Eso fue todo. Sin pelea, sin sermón, solo el tipo de silencio que dice, ya estoy viendo a través de ti. Para la cuarta noche, dejé de sentarme en el sofá. Empecé a sentarme con mi portátil en su lugar. Empezó con nombres. Daniel. No tenía apellido, ni idea de quién era. Solo un nombre y una cara engreída grabada en mi memoria. Revisé las redes sociales de Melissa buscando fotos, comentarios, etiquetas. Nada. Ni rastro de él. Pero luego, en LinkedIn, un antiguo contacto de un estudio de yoga al que solía ir hace 2 años. Su nombre apareció en personas que quizás conozcas. Daniel Levy, perfil privado, ventas de software, Dallas, casado, 2 hijos. Interesante. El siguiente nombre que busqué fue el de alguien llamada Lee. Había oído a Melissa hablar con ella por el altavoz una vez, riendo, susurrando, no digas eso. ¿Está en casa? Lee aparentemente era la amiga con la que más salía. Busqué en publicaciones públicas, fotos etiquetadas, fotos de brunch, baños de discotecas iluminados en rosa neón. Melissa estaba en 2 de ellas. Una tenía la fecha. La misma noche que dijo que estaba en el baby shower de Sara. Esa noche, no dormí. Simplemente seguí cavando. No buscaba atraparla en una traición cinematográfica. No esperaba encontrar recibos de hotel o cartas de amor. Solo necesitaba la mentira. Una pieza concreta de verdad que pudiera sostener y decir, aquí es donde dejaste de elegirme. Porque la peor parte no eran las fiestas, ni los vestidos, ni los tipos misteriosos. Era la forma en que entraba ahora, como si la casa no fuera suya, como si ya no perteneciera a nada, ni siquiera al silencio entre nosotros. El viernes por la noche, se fue de nuevo, afirmó que era una cena de trabajo tardía, llevaba un vestido rojo que no había visto en años. Solía guardarlo para los aniversarios. Cuando la puerta se cerró tras ella, exhalé y abrí su portátil. Dudé, no porque me sintiera culpable, sino porque una parte de mí todavía esperaba no encontrar nada. 10 minutos después, supe que había tenido razón al mirar. Un borrador de correo electrónico, nunca enviado, dirigido a Danny. La noche pasada fue intensa. No puedo dejar de pensar en ello. Me haces sentir viva de nuevo. Me quedé mirando la pantalla. No sentí rabia. No lloré. Solo lo leí de nuevo. Viva de nuevo. Y justo en ese momento, me di cuenta de que no solo había dejado de elegirme. Había empezado a elegir otra cosa. Así que cerré el portátil, apagué la luz y me senté en la oscuridad con mi decisión. No más advertencias. La próxima vez que mintiera, yo ya me habría ido. El sábado por la tarde, me encontré mirando mi teléfono más tiempo de lo habitual. Mi pulgar se cernía sobre un contacto que no había usado en años. Emily Carson, la hermana menor de Melissa. La última vez que la vi, tenía un piercing en el tabique, el pelo turquesa y una botella de algo cuestionable en su bolso. Siempre ruidosa, siempre sin filtros. Emily tenía un fuego en ella que solía asustar a Melissa. Pero hoy, eso era exactamente lo que necesitaba. Envié un mensaje. Emily, soy Jack. ¿Podemos vernos? Respondió en menos de 1 minuto. No me esperaba eso. ¿Invitas tú al café? Nos encontramos en una cafetería tranquila en el borde de Hyde Park, donde las mesas estaban desconchadas, la música era suave y nadie se molestaba en levantar la vista cuando se abría la puerta. Emily ya estaba allí, bebiendo algo verde de un frasco de vidrio. Se veía diferente. Pelo natural, ojos tranquilos. Se levantó cuando me acerqué. Jack, dijo, subiéndose las gafas de sol al pelo. ¿Se ha congelado el infierno o de verdad te estás sentando conmigo? Imaginé que serías honesta, dije, sacando una silla. Sin rodeos. Inclinó la cabeza, estudiándome por un momento. Parece que has pasado por mucho. Lo he pasado.
Se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa. Muy bien, ¿qué está pasando? No perdí el tiempo. Hay algo que debería haber sabido sobre tu hermana antes de casarme con ella. Emily parpadeó una vez. Luego se echó hacia atrás y soltó un silbido bajo. ¿De verdad quieres esa respuesta? Sí. Removió su bebida con la punta de la pajita. Melissa siempre ha tenido esta especie de doble personalidad. Está la versión que le muestra al mundo. Pulida, arreglada, la esposa perfecta. Y luego está el lado con el que yo crecí. Continúa. En el instituto, salió con 2 chicos a la vez. Uno estaba en el consejo estudiantil. El otro tocaba la batería en una banda de bar. Ninguno supo del otro durante un año. No me inmuté. Solo asentí, absorbiendo. En la universidad, Emily esbozó una sonrisa sin humor, era la reina de la manipulación. Chicos, chicas, profesores. Melissa podía conseguir entrar o salir de cualquier cosa con su encanto. No se trataba de amor, Jack. Se trataba de atención, de control. Y nunca me lo dijiste. Ella negó con la cabeza lentamente. Me suplicó que no lo hiciera. Dijo que tú eras diferente. Que veías la versión de ella que quería ser. Y por un tiempo, le creí. Sonaba sincera. ¿Y ahora? Emily me miró a los ojos. Ahora, creo que se aburrió. Y Melissa no tolera el aburrimiento. En silencio, me senté allí viendo cómo sus palabras se asentaban como polvo sobre todo lo que yo creía. No es malvada, Jack, dijo Emily más suavemente. Pero interpreta papeles. Siempre lo ha hecho. Y una vez que se siente encasillada, quema la caja. Me recliné, con los brazos cruzados, mirando la condensación deslizarse por mi taza de café. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando algo? Emily dudó. Desde que publicó esa foto de ustedes dos con los jerseys de Navidad a juego. Nunca usó jerseys de niña. Los odiaba. Decía que eran propaganda de gente casada. Recuerdo haber pensado, está fingiendo otra vez. Tragué saliva. Emily se inclinó. No te estoy diciendo que la dejes. Te estoy diciendo que no dejes que la ilusión te mantenga ciego. Asentí lentamente, un peso silencioso asentándose en mi pecho. Gracias, Emily. ¿Por qué? Por decirme lo que probablemente debería haber sabido antes de decir, sí, quiero. Comenzó con un café más, luego un paseo por el Parque Zilker, luego un largo viaje en coche sin un destino real. Solo Emily y yo hablando de verdad. Había algo desarmante en su honestidad. Bordes afilados suavizados no por el tiempo, sino por su decisión de dejar de fingir. No me dijo lo que quería oír. No se anduvo con rodeos. Emily simplemente decía las cosas que Melissa nunca hizo. ¿Sabes qué es raro? Dijo una noche, sentada a mi lado en un banco de picnic mientras las cigarras zumbaban. Nunca pensé que te respetaría más ahora que cuando estabas haciendo el papel de marido leal. La miré de reojo. ¿Por qué? Porque la lealtad solo es noble cuando es correspondida. De lo contrario, es solo autosabotaje con mejores relaciones públicas. Me reí, y se sintió extraño, ajeno, como si el polvo se sacudiera desde dentro de mis costillas. ¿De verdad crees que dejó de quererme? Emily se encogió de hombros. No creo que alguna vez te quisiera de la forma en que tú la querías a ella. Esa dolió, pero fue limpia. No intentaba herirme, solo ser sincera conmigo. Y me sentí atraído por eso una y otra vez. No románticamente, no de esa manera. Todavía no. Pero algo más había comenzado. Una atracción. Un magnetismo silencioso arraigado en algo que no había sentido en meses. ¿Seguridad? Para la tercera vez que nos vimos, yo era el que le enviaba el primer mensaje. ¿Café? Ella respondía en segundos. En casa, las cosas se enfriaron por horas. Melissa llegó tarde de nuevo, con los tacones en la mano, la chaqueta deslizándose por un hombro.
Se quedó helada cuando me vio ya en la cama, despierto, apoyado en el cabecero, leyendo. «Estás en la cama temprano», dijo, intentando sonar despreocupada. «Son las 11:30. Estuve con Lee», dijo, caminando hacia el armario. «Trabajo en red». No respondí. Ella se detuvo, mirándome de reojo. «¿No vas a preguntar cómo fue?» «No», dije, pasando una página. Melissa se quedó quieta por un momento, como si esperara un golpe que nunca llegó. El silencio entre nosotros ya no era de enfado. Era quirúrgico, limpio, distante. A la mañana siguiente, preparó huevos y sirvió 2 cafés como en los viejos tiempos. Tomé el mío solo, me paré junto a la ventana, no me senté. Ella me observaba. «Estás actuando raro», dijo finalmente. «No», respondí con calma. «Estoy siendo honesto. Por una vez». Se cruzó de brazos. «¿Es por Daniel otra vez?» «Jack», te dije. «Ya no se trata de Daniel», dije sin mirarla. «Se trata de ti. De todo ello». Se movió, de repente a la defensiva. «Apenas me has hablado en toda la semana». «No he tenido mucho que decir». «Bueno, quizás intenta decir algo en lugar de estar de mal humor como un niño de 12 años». La miré a los ojos entonces. «No tienes derecho a irritarte ahora, Melissa. No después de todo». Ella se mofó y agarró su bolso. «Dios, eres agotador». La dejé irse sin decir una palabra. Porque la verdad era que no se equivocaba. Estaba agotado, pero no por el silencio, sino por el fingimiento. Y ahora que había dejado de fingir, me di cuenta de lo silenciosa que podía ser la paz, especialmente cuando alguien más finalmente estaba escuchando. Era un martes, tranquilo, ordinario, justo después de las 10 de la noche. Me estaba cepillando los dientes, preparándome para dar por terminada la noche, cuando oí sus tacones resonar por el pasillo como un trueno. Melissa estaba en el umbral, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Su rímel estaba perfecto. Su tono no lo estaba. «¿Podemos hablar?», preguntó, seca y cortante. No respondí de inmediato. Seguí cepillándome, encontrando sus ojos en el espejo. «Me has estado ignorando», dijo, entrando. «¿Toda la semana? ¿2 semanas?» «En realidad». Escupí, me enjuagué y finalmente me giré hacia ella. «No te he ignorado. Solo he dejado de fingir». Ella se mofó. «¿Fingir?» Me apoyé en el lavabo. «Sí. Fingir que esto es normal. Fingir que llegas a casa a las 3 de la madrugada y no me doy cuenta. Fingir que todavía vives aquí como una esposa». Las fosas nasales de Melissa se ensancharon. «Tú eres el que se está distanciando. No le des la vuelta a esto. Apenas hablas. No me tocas. Es como si me estuvieras castigando por algo que imaginas que he hecho». «No se necesita imaginación», dije con calma. Se acercó, con los ojos brillantes. «¿Entonces, qué ahora, Jack? ¿Vas a estar de mal humor en silencio hasta que te pida perdón por ser sociable, por tener una vida?» «No se trata de que salgas», respondí. «Se trata de que no vuelvas». «No de verdad». Ella se rió, amarga y forzada. «Oh, por favor. Te has desconectado emocionalmente. Apenas me miras». «¿Qué quieres de mí? ¿Devoción monástica?» «No puedes esperar que una mujer viva como una monja mientras su marido se sienta a medir su lealtad con un cronómetro». Me encogí de hombros. No sabía que el respeto tuviera fecha de caducidad. Melissa respiró hondo y luego explotó. «Si no te gusta el matrimonio abierto, Jack, simplemente vete». Ahí estaba. En voz alta. Finalmente. Parpadeé lentamente. Las palabras ni siquiera dolieron como pensé que lo harían. Simplemente se asentaron, frías y familiares. Incliné la cabeza y sonreí. Tranquilo, en silencio. «De acuerdo», dije. «Pero tu hermana quiere irse conmigo».
Se quedó completamente inmóvil. Vi cómo la golpeó. No solo la frase, sino la verdad detrás de ella. Las horas que había estado fuera. El silencio en el que me había envuelto. Las conversaciones sobre las que nunca se preocupó por preguntar. ¿Qué acabas de decir? Su voz era de repente delgada. Pasé a su lado hacia la cama, retirando el edredón. ¿Me has oído? Su voz se quebró mientras me seguía. ¿Estás diciendo que te estás viendo con Emily? No, dije simplemente. Pero ella me ve a mí. Las manos de Melissa eran ahora puños. Eres un asqueroso. No he hecho nada que no hayas hecho tú primero, dije sin levantar la voz. La diferencia es que yo no mentí al respecto. Ahora caminaba de un lado a otro, con los ojos desorbitados. Así que de eso se trata, de venganza. Estás seduciendo a mi hermana solo para vengarte de mí. La miré de frente. No, simplemente estoy harto de perder el sueño por alguien que dejó de preocuparse hace mucho tiempo. Emily no me hizo sentir así. Tú lo hiciste. Su voz se elevó. Es mi familia. Dijiste que esto era un matrimonio abierto, respondí. Pero ahora que la puerta se abre en ambos sentidos, de repente es un problema. La respiración de Melissa llegaba en jadeos irregulares. No te vas de esta casa con ella. ¿Me oyes? Quemaré todo antes de dejar que te vayas con mi hermana. Sonreí con suficiencia y apagué la luz junto a la cama. Demasiado tarde. Melissa, tú ya lo hiciste. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, lo suficiente como para hacer temblar el marco. Pero el silencio que siguió se sintió como paz. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol extendiéndose por el suelo del dormitorio como si nada hubiera pasado la noche anterior, pero todo había cambiado. Melissa no había vuelto a la cama. Yo no la había buscado. A las 9:30 en punto, entré en una oficina con paneles de cristal en el piso 12 de un edificio del centro. Elegante, estéril, eficiente. Podía ver la cúpula del Capitolio a lo lejos detrás del escritorio del abogado, enmarcada como una pintura que ya no significaba nada para mí. Jack Taylor, dijo el hombre, levantándose para estrechar mi mano. Nathan Bond. He revisado todo lo que envió. Comencemos. Llevaba un traje gris carbón con una corbata burdeos y tenía una voz como agua fría. Tranquila, clara, inquebrantable. Me gustó de inmediato. Abrió una carpeta gruesa, la giró hacia mí y me deslizó un bolígrafo. Su solicitud, divorcio limpio, sin culpa. Presionaremos por la retención total de la propiedad basándonos en la documentación de mala conducta. Necesitaré su firma en esta primera página. Tomé el bolígrafo. Mi mano flotó por un segundo. No por duda, sino por reconocimiento. Esto era la última vez que Melissa podría definir lo que éramos. Firmé. Estábamos a mitad de la revisión de la lista de activos, casa, coche, cuentas conjuntas, cuando la puerta se abrió de golpe. Necesito hablar con mi marido a solas. Melissa estaba en el umbral, con la respiración entrecortada y los ojos encendidos. Su pelo todavía estaba revuelto por el sueño, o más probablemente por una noche pasada caminando de un lado a otro. Bond no se inmutó. Esta es una reunión confidencial con un cliente. Tendrá que. Soy su esposa, espetó ella, entrando completamente. Y no puede hacer esto a mis espaldas. De hecho, dijo Bond con calma, sí puede. La ley de Texas permite a cualquiera de las partes iniciar los procedimientos sin notificar a la otra hasta que se emita la notificación. Ella se giró hacia mí. ¿Hablas en serio ahora mismo, Jack? ¿Vienes aquí como un cobarde en lugar de hablar conmigo primero? Cerré la carpeta frente a mí. Intenté hablar. Tú seguiste caminando. Te estás divorciando de mí porque tuvimos una pelea. Ladró. No, dije, levantándome. Me estoy divorciando de ti porque dejé de estar casado contigo hace mucho tiempo. Esto solo lo hace oficial. Bond señaló cortésmente la silla. Si desea sentarse y escuchar, está bien. Pero si está aquí para interrumpir.
Tengo todo el derecho a hablar, espetó, señalándome con un dedo. Ha estado viéndose a escondidas con mi hermana. Bon no parpadeó. Está alegando infidelidad. Obviamente. ¿Tiene pruebas? Melissa vaciló, tartamudeó. Bueno, no físicas, pero lo admitió. ¿Dónde exactamente? Preguntó Bon, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Y fue eso antes o después de que usted hiciera referencia a un matrimonio abierto? Su boca se abrió. Se cerró. Yo. Dije eso con ira. No era literal. Bon asintió lentamente. Ya veo. Y también estaba bromeando en el borrador de correo electrónico que recuperamos de su unidad en la nube dirigido a alguien llamado Danny. El que decía, me haces sentir viva de nuevo. O en las fotos extraídas del Instagram público de su amiga Lee donde se la ve saliendo de un club a las 2 de la madrugada una noche en que le dijo a su marido que estaba en un baby shower. El rostro de Melissa se quedó sin color. No tienes permitido acceder a mis cosas privadas. Fue compartido a través de una nube vinculada, dijo Bon con frialdad. El señor Taylor tenía acceso legal. ¿Le gustaría impugnarlo bajo juramento? Ella retrocedió un paso. Esto es una locura. No hice nada malo. La gente coquetea. Es inofensivo. Sin embargo, aquí está usted, dijo Bon, irrumpiendo en una reunión legal, interrumpiendo la documentación y haciendo acusaciones sin fundamento. Melissa me miró ahora. Su voz se quebró. ¿De verdad estás haciendo esto? Sí, dije. Tú tomaste tus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Sus labios temblaron. ¿Y la casa? ¿Crees que simplemente te vas a quedar y me vas a dejar sin nada? Bon juntó las manos. De hecho, sí. Con la mala conducta documentada y la evidencia digital, el caso del señor Taylor para la retención de la propiedad es fuerte. Muy fuerte. Lucharé contra ti, siseó. Bon sonrió por primera vez. Por favor, hágalo. Melissa se quedó allí, congelada, respirando como alguien que había corrido hacia una habitación cerrada con llave. Luego, sin otra palabra, giró sobre sus talones y salió furiosa, la puerta cerrándose de golpe detrás de ella. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bon me miró. Es bueno sacar la confesión temprano. Asentí. Sí, eso fue eficiente. Él rió suavemente. Esto va a ir más rápido de lo que esperaba. Y por primera vez en meses, casi sonreí. 2 semanas después, estábamos en el tribunal. Melissa se sentó al otro lado del pasillo, con un blazer azul pálido, el pelo recogido con fuerza como si estuviera audicionando para el papel de inocente. No me había mirado ni una vez. Ni cuando entramos. Ni cuando llegó el juez. Ni siquiera cuando se sentó junto a su abogado, quien le susurraba frenéticamente mientras ella miraba su teléfono. Nathan Bon, por otro lado, estaba tan tranquilo como siempre. Tenía un bloc de notas legal amarillo, 2 carpetas etiquetadas y esa confianza silenciosa en la que había llegado a confiar. Mientras el juez se acomodaba y declaraba abierta la sesión, Bon se inclinó hacia mí y susurró, solo déjala hablar. Ella hará el resto. No tardó mucho. El abogado de Melissa comenzó con afirmaciones vagas, negligencia emocional, comportamiento controlador, un marido cada vez más distante que la obligó al aislamiento. Pero cuando Melissa fue llamada a declarar y se le pidió que elaborara, se hizo añicos como un espejo caído. Salí a los clubes para sentirme viva de nuevo, dijo, con la voz aguda y temblorosa. Entonces, ¿qué pasa si bailé con gente? Eso no es engañar. Necesitaba algo que él no me estaba dando. Él simplemente se sentaba allí. Nunca me tocaba, nunca me miraba. Sentía que estaba casada con una pared. Bon se levantó, completamente imperturbable. Su señoría, si me permite presentar la prueba número 5, una declaración grabada en la oficina de nuestra firma durante una interrupción no programada. El juez enarcó una ceja. ¿Tiene vídeo? Bon señaló la unidad USB. Audio claro, imágenes de alta definición.
La demandante entró voluntariamente en nuestra reunión e hizo una serie de admisiones cargadas de emoción, incluyendo referencias a un matrimonio abierto, amenazas de sabotaje y referencias a comunicaciones extramatrimoniales. Melissa palideció. Las imágenes se reprodujeron en silencio en una pantalla. Su voz resonó en la sala del tribunal, aguda y furiosa. No te vas de esta casa con ella. Quemaré todo antes de dejar que te vayas con mi hermana. Ella bajó la vista, con las mejillas sonrojadas. Su abogado se desplomó en su silla. El fallo fue rápido. Transferencia total de la propiedad a Jack Taylor. Coche, ahorros. Sin pensión alimenticia. Divorcio concedido. Melissa sollozó en silencio entre sus manos. Nadie se movió para consolarla. ¿Y yo? Yo solo observé. No con triunfo. No con crueldad. Solo con el silencio de un hombre que finalmente había dejado de esperar que alguien fuera alguien que nunca fue. Había llovido esa mañana, el tipo de lluvia suave y constante de Texas que dejaba el aire con olor a cedro mojado y pavimento limpio. Ahora el sol había vuelto, bajo y cálido, y yo estaba sentado en el patio trasero de lo que una vez más era solo mi casa. Emily se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas debajo de ella en la silla de mimbre, una copa de vino tinto en una mano, descalza, a gusto. ¿De verdad pintaste esta valla?, preguntó, señalando con su copa. 3 veces, dije. La primera vez fue cuando nos mudamos. Melissa eligió el color. Emily sonrió con suficiencia. Apuesto a que era nube antigua, o algún tono pretencioso de beige. Casi. Lino barrido por el viento. Ambos nos reímos. Una risa real esta vez. Fácil. Sin defensas. Mi teléfono vibró en la mesa. También el de ella. No miramos. Ella me miró. ¿Sigue enviando mensajes? 3 hoy, dije. Ayer fueron 5. Uno de ellos era una foto de nuestro antiguo adorno de Navidad. Emily rodó los ojos. Demasiado tarde para la nostalgia ahora. Tomé un sorbo de vino. Pensó que podía destrozar todo y aún así volver como si nada hubiera pasado. No te echa de menos a ti, dijo Emily en voz baja. Echa de menos el control. Asentí. Bueno, puede echarlo de menos en silencio. El sol se puso más bajo, proyectando sombras a través de los árboles. Emily me miró durante un largo momento. Entonces, ¿qué ahora? No lo sé, dije honestamente. Quizás nada. Quizás solo paz por un tiempo. Ella sonrió. Suena como un buen lugar para empezar. Otra vibración en el teléfono. Esta vez lo silencié. No conocíamos su respuesta. Ya no. La verdad finalmente había hablado por sí misma. Y sentado allí con Emily, escuchando a las cigarras, sintiendo la quietud, no del tipo incómodo, sino del que se siente como una larga exhalación, me di cuenta de que la justicia no siempre aparece en un tribunal. A veces aparece en un porche tranquilo, en una voz que ya no tiembla y en un hogar que finalmente se siente como mío.